Mi nombre es Hassan ibn Yusuf al-Mansur. Para quienes no lo conocen, puede parecer un nombre más entre muchos en el mundo árabe. Pero para mí, este nombre siempre ha sido mucho más que una simple identificación. Era como una pesada armadura que usaba a diario. Un recordatorio constante de quién se esperaba que fuera, no necesariamente de quién era realmente en mi interior. Nací en una de las familias más poderosas y tradicionales de Bahrein, en el corazón de la capital, en un entorno donde la influencia, el prestigio y el control eran la base de todo. Mi padre, Isef al-Mansur, fue una figura temida y venerada, ministro del Interior durante décadas, además de primo directo del rey. Crecer a su sombra no fue solo una cuestión de estatus, sino una exigencia constante de estar a la altura de un legado intachable. Desde mi nacimiento, el poder y las expectativas eran como el aire que respiraba. Crecí rodeado de lujo, pero también de densos silencios. El silencio de los fríos muros de mármol de nuestro palacio. El silencio de las miradas que decían más que cualquier palabra. El silencio de las órdenes no pronunciadas, pero siempre entendidas. Nuestra residencia se conocía como Qadira, una auténtica fortaleza oculta tras imponentes muros, con jardines meticulosamente simétricos y soldados en la entrada que jamás mostraban emoción alguna. Mi infancia fue esculpida meticulosamente para ajustarse a un molde rígido, establecido por generaciones anteriores a mí. Desde temprana edad, comprendí que mi sangre tenía peso. Era el heredero directo de una línea de líderes religiosos, consejeros reales y príncipes, hombres que moldearon no solo la política, sino también la espiritualidad de nuestro pueblo a lo largo de los siglos. Llevar el apellido al-Mansur era como llevar un trono invisible sobre mis hombros, una llamada silenciosa a la fidelidad absoluta, a la tradición islámica sunita, al honor de la dinastía y a la sumisión total a las estructuras de poder. Mi vida diaria era una danza de rituales y obligaciones. Entre ceremonias religiosas y exigentes sesiones de estudio, mi rutina giraba en torno a lo que mi familia más valoraba: el control, la reverencia y la apariencia. Nuestro palacio tenía más de 30 habitaciones, 3 jardines que parecían pinturas vivientes, siempre atendidos por jardineros importados de Turquía y Sri Lanka, y una sala de oración privada donde mi padre, con voz firme, dirigía los sermones de los viernes cuando no estábamos en la gran mezquita, Al-Galmajid. E incluso de joven, ya sabía que cualquier gesto que hiciera podía convertirse en una fuente de vergüenza u honor para la familia. No había margen de error. Estudié en un colegio británico en Jamala, una de las pocas veces que sentí algo parecido a la libertad. En ese colegio, rodeado de compañeros de diversos orígenes, fue como si, por un breve instante, el mundo respirara más ligero, más colorido. Fue allí donde me di cuenta, aunque tímidamente, de que había vida más allá de las puertas de Qadira. Pero este alivio duró poco. En cuanto sonó el timbre, recordé de inmediato el peso que llevaba encima. En casa, me esperaban profesores particulares para reforzar mis lecciones sobre el Corán, el árabe clásico, la historia de los califatos y la cultura sunita. Dominar el inglés británico era obligatorio, ya que representábamos a nuestra nación en todas partes. Pero al cruzar las puertas del palacio, todo se invirtió. El idioma permitido era el dialecto antiguo, formal, casi poético, un recordatorio constante de nuestras raíces y una herencia que no podía descuidarse. Fue precisamente allí, entre palabras impregnadas de tradición y reglas estrictas que no admitían cuestionamientos, que empecé a darme cuenta de que algo dentro de mí no encajaba. Viajábamos con frecuencia: Londres, Ginebra, Dubái. Pero estos destinos nunca eran vacaciones. Cada viaje era, de hecho, una extensión del papel que se esperaba que desempeñáramos. El mundo entero parecía un escenario más donde debíamos mantener la imagen impecable de nuestro linaje. Vestíamos atuendos tradicionales incluso en países occidentales. Nuestra presencia era notada y comentada. Todo a nuestro alrededor gritaba pertenencia a la élite sunita de Bahrein. Y yo, el hijo mayor, fui cuidadosamente moldeado para seguir los pasos de mi padre, ya fuera en el ministerio o en el palacio. Mi futuro ya estaba decidido antes siquiera de aprender a escribir mi nombre. La religiosidad que nos rodeaba iba mucho más allá de la devoción personal. Era una expresión pública, un símbolo de poder y orden. Cada mañana,
Antes de que el sol siquiera rozara el horizonte, nos despertaban para la oración del Fajr. Cada oración a lo largo del día se realizaba con una puntualidad militar, como si Dios solo escuchara a quienes seguían el protocolo al pie de la letra. La fe, en ese contexto, nunca fue una experiencia íntima, sino un uniforme invisible que nos obligaban a llevar. Rezaba, sí, pero con miedo. Miedo a equivocarme, miedo a desagradar, miedo a avergonzar a mi familia. No había lugar para la duda, ni para las preguntas, ni para la fragilidad. Todo tenía que ser firme, preciso y coherente. Pero incluso en medio de tanto control, una pequeña inquietud comenzó a crecer en mi interior. Algo me decía que había más, mucho más de lo que me habían enseñado a aceptar como verdad absoluta. Para nosotros, el viernes no era solo el último día laborable de la semana, ni un momento de descanso. Era un día sagrado, inmutable e inviolable. Los sermones no eran opcionales, y la ausencia de la mezquita no se consideraba un simple descuido, sino casi una disimulada falta de respeto, una silenciosa traición a los pilares de nuestra fe y al honor familiar. Recuerdo con claridad las innumerables veces que caminé junto a mi padre hasta la gran mezquita Al-Nur, ubicada en el corazón de Manara. Siempre lo acompañaban a la primera fila, con asientos reservados entre ministros de Estado, imanes respetados y otras figuras poderosas. Y allí, a su lado, me senté, con la espalda recta, la mirada fija y el corazón acelerado ante tantas miradas atentas que nos rodeaban. Estas miradas no eran solo de admiración, eran críticas, casi inquisitivas. No solo evaluaban nuestra presencia o comportamiento, sino que parecían sopesar el valor de nuestra sangre, nuestra vestimenta refinada, la forma en que pronunciábamos nuestras oraciones. Era como si todo en nosotros, desde nuestra postura hasta nuestro tono de voz, estuviera bajo constante escrutinio. Nunca me atreví a cuestionar esa impenetrable estructura espiritual que me rodeaba. Desde muy joven, comprendí que cuestionarla equivalía a perderme a mí mismo. Comencé a memorizar el Corán con solo 6 años, dentro del mismo palacio. El recuerdo de la voz profunda de nuestro tutor, el imán Fared al-Mahdi, aún resuena en mí. Recitaba versos de la Sura al-Baqará con una cadencia firme e imponente, mientras yo, pequeño y tenso, luchaba por repetir cada sílaba con precisión, como si cada error fuera un defecto de carácter. Por la noche, tras las comidas silenciosas y la constante mirada de la disciplina, me sentaba a rezar ante el imán, con el corazón apesadumbrado y los labios resecos. Cualquier desliz de entonación era corregido de inmediato. La religión, en aquella casa, no era un puente hacia Dios, sino un rígido código de conducta. Kadira, el nombre de nuestro palacio, nunca me sonó sinónimo de hogar. Era, de hecho, una prisión dorada, donde todo estaba controlado y vigilado. Cada gesto tenía un manual invisible, y a medida que crecía, más estrechos se volvían los muros. A los 13 años, las exigencias se intensificaron. Mi padre sintió que era el momento de dar un paso al frente, y me confió al cuidado de un mentor aún más estricto. El temido jeque Nabil al-Hasra, representante directo del califato sunita en Moscú. Su sola presencia bastaba para que incluso los adultos bajaran la mirada. Era un hombre alto con una voz profunda, como si cada palabra naciera de la tierra misma. Su rostro estaba curtido, con arrugas que narraban historias de batallas espirituales y una disciplina inquebrantable. Pero lo que más me intimidaba eran sus ojos, ojos que parecían atravesar mis máscaras y alcanzar los lugares donde intentaba ocultarme de todos, incluso de mí mismo. El jeque Nabil era una figura muy venerada en Bahrein y en círculos religiosos internacionales. Pero dentro de los muros de nuestro palacio, su presencia era una fuente de tensión. 2 veces por semana, venía a sesiones privadas conmigo, y el solo hecho de saber que estaba en camino, me llenaba el cuerpo de un nudo que me dejaba sin aliento. Durante estas visitas, no solo me ponía a prueba, me presionaba, me confrontaba, como si moldeara hierro. Corrigía mi recitación del Corán con una frialdad implacable, como si cada error fuera una falla imperdonable. Luego venía el interrogatorio. Me interrogaba sobre los hadices más complejos, como si ya fuera un hombre adulto. Cada vez que dudaba,
decía una frase que permanece grabada en mi memoria hasta el día de hoy. No eres solo un musulmán, eres hijo del jeque Isef. Tu error no es solo tuyo, pesa sobre el nombre de toda una nación. Esas palabras se arraigaron en mí como espinas. Me sentí aplastado por una culpa que no sabía de dónde venía, pero que nunca me abandonó. Con el paso del tiempo, las preguntas empezaron a surgir en mi interior. Llegaban suavemente, casi como susurros, y yo intentaba silenciarlas, pero ahí estaban. ¿Por qué los castigos del Corán eran tan severos, tan punitivos, tan crueles? ¿Por qué se trataba a los no musulmanes como enemigos por naturaleza, indignos de la misericordia de Dios? Quería entender, pero nadie estaba dispuesto a escuchar preguntas como estas. Conocía el destino de quienes se atrevían a cuestionar. Primos míos que expresaban dudas eran enviados a internados islámicos en Kuwait y Pakistán, lugares donde sus mentes desviadas serían corregidas, como lo expresaban fríamente. No había lugar para la confusión espiritual, ni para la búsqueda. Solo había obediencia ciega. En ese entorno, hasta las paredes parecían oír. La lealtad era el único lenguaje disponible, y el silencio, la única seguridad que uno podía encontrar. Por fuera, nuestras vidas eran un escaparate impecable. Teníamos charcos de agua translúcida que reflejaban las nubes, coches de lujo aparcados como estatuas frente al palacio, y ropa que costaba más de lo que la mayoría de los trabajadores extranjeros ganarían en años. Pero por dentro había un vacío, una carga silenciosa, como cadenas invisibles que te apretaban el pecho día tras día. No era el peso de los muros ni de las reglas, era el peso de vivir una vida que no era la tuya. Era la mirada constante, la ineludible expectativa de ser perfecto, incluso cuando todo dentro de ti solo quería respirar, ser humano, ser libre. La vigilancia nunca llegó con sirenas ni cámaras visibles. Era silenciosa, constante, asfixiante. Una presión que no necesitaba palabras para ser comprendida. Estaba en la mirada de mi padre, en las exigencias de la comunidad, en los sermones de los imanes, en las expectativas que se cernían sobre cada uno de nuestros pasos. Durante el Ramadán, el ayuno no era solo un ejercicio de fe, sino un espectáculo público de disciplina. A toda hora del día, era como si los ojos de la nación estuvieran sobre nosotros, listos para detectar cualquier debilidad, cualquier gesto que delatara una desviación. No se trataba solo de complacer a Dios, sino de complacer a todos los que decían representarlo. Cuando mi padre nos llevó a Mayús Alimán, un centro de espiritualidad y aprendizaje islámico en el norte del país, la sensación de ser observado se intensificó. Allí, el peso de la apariencia y la reputación era abrumador. Las otras familias nos miraban con una mezcla de admiración y exigencia, como si fuéramos una pintura de piedad, un ejemplo vivo de obediencia. Pero por dentro, apenas respirábamos. Cada gesto era ensayado, nada se salía del guión. Recuerdo con claridad una noche que me dejó una profunda huella. Tenía solo 14 años cuando mi padre me ordenó dirigir la oración del Tarawih para los sirvientes del palacio durante el Ramadán. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el Corán, a pesar de ser un ejemplar pequeño y ligero. Pero lo que realmente me aterrorizaba en ese momento no era la presencia de Dios, sino el miedo paralizante de olvidar un verso, de pronunciar una sílaba desafinada, de deshonrar a mi padre ante tantas miradas vigilantes. El miedo al fracaso era más fuerte que cualquier sentimiento de devoción. Mi vida era un teatro de obediencia, a la voluntad de mi familia, a la autoridad del rey y al sistema religioso que controlaba incluso nuestros pensamientos más íntimos. Intenté creer que todo tenía sentido, de verdad que lo tenía. Al fin y al cabo, eso era lo que me habían enseñado desde que nací, que la duda era el primer paso hacia la ruina. Y la ruina, en nuestro mundo, no solo significaba rechazo, podía significar destrucción total, social, espiritual y, a veces, incluso física. De adolescente, un extraño dolor empezó a crecer en mi interior. No era físico, ni podía explicarlo con palabras. Era como un vacío en el pecho, una ausencia de paz que se profundizaba cada día. Constantemente aprendíamos sobre la misericordia de Alá, pero en la práctica, lo que más escuchábamos desde los púlpitos era el peso de la ira divina. El infierno era el tema predominante. El paraíso, por muy hermoso que se describiera,
siempre parecía lejano, inalcanzable, reservado solo para los impecables. El más mínimo defecto se consideraba un camino directo a la perdición. Asistí a varios campamentos islámicos en Mubarak durante aquellos años, reuniones donde el ambiente era siempre el mismo: tensión, advertencia y vigilancia doctrinal. Allí oíamos hablar de la yihad, la herejía y el peligro de cuestionar las tradiciones. Pero el mayor miedo que nos inculcaban era la apostasía, el abandono de la fe. Esto se consideraba la peor abominación. Nunca olvidaré una noche en particular. Un predicador visitante, un hombre alto con una espesa barba y una voz que atravesaba el silencio, subió al púlpito con expresión severa y encendió la sala con sus palabras. Pronunció un verso amenazador de la Sura Al-An'am: si se extravían, agárrenlos y mátenlos donde quiera que estén. Estas palabras no me parecieron una advertencia divina. Me impactaron como una sentencia, un golpe en el pecho. Me pasaba las noches despierto en la cama bajo el frío zumbido del aire acondicionado, mirando al techo, preguntándome, ¿qué clase de Dios misericordioso ordenaría la muerte de alguien solo por cambiar de creencia? Nunca me atreví a expresar estos pensamientos, ni siquiera a mi primo Zain, quien más tarde se convertiría en coronel de las Fuerzas de Defensa de Bahrein, un hombre que, incluso de joven, ya era un símbolo de absoluta lealtad a la fe y a la patria. Estas dudas se ocultaban en lo más profundo de mí. Las enterré bajo montañas de oraciones rutinarias, repeticiones sin emoción y rituales vacíos. Era como si intentara silenciar mi grito interior con capas de ruido religioso, como si mi alma rogara por algo más: aire, espacio, verdad. Pero solo podía responder con más rigidez, porque eso era lo que se esperaba. A los 23 años, a ojos de todos, yo era la viva imagen de un joven musulmán ejemplar. Me sabía de memoria más de la mitad del Corán. Con frecuencia me llamaban para dirigir sermones breves en las reuniones de los viernes en la sala de oración privada del palacio. Mi postura era firme, mi voz segura, mi apariencia impecable. Mi padre me observaba con una mezcla de orgullo y expectación, como si viera en mí la extensión directa de su propia existencia, su heredero espiritual y político. Pero lo que nadie veía era el abismo que sentía en mi interior. Cada palabra que recitaba, cada verso que ensalzaba la gloria de Alá, parecía resonar en un profundo vacío, como si hablara con los labios pero no con el corazón. Era una cruel paradoja. Cuanto más afirmaba amar a Dios, más distante me sentía de Él. A veces me despertaba en mitad de la noche, con un sudor frío por todas partes, el corazón acelerado, sintiendo como si toda mi vida fuera una actuación, un ciclo interminable de repetición, miedo y exigencias. Me preguntaba en silencio, ¿era posible amar de verdad a un Dios que solo conocía a través del miedo? ¿Un Dios que parecía más interesado en castigar que en escuchar? Y esa pregunta, que nunca me atreví a decir en voz alta, fue la chispa que empezó a cambiarlo todo. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. Era uno de los días más solemnes del calendario islámico, una de esas celebraciones sagradas en las que la ciudad entera parecía detenerse e inclinarse ante Dios. Estábamos en la gran mezquita, un lugar imponente, rodeado de columnas de mármol, con el inconfundible aroma a incienso flotando en el aire y la luz del sol filtrándose a través de las vidrieras. Cientos de hombres se arrodillaban, alineados como un ejército, inclinándose y murmurando oraciones al unísono. Un espectáculo de fe, un ritual que, para muchos, representaba la cumbre de la espiritualidad. Pero ese día me sentí desconectado. Era como si una pared de cristal separara mi alma de todo lo que me rodeaba. Los veía, oía sus voces, pero me sentía como un extraño entre mi propia gente. Esas voces unidas en la adoración ya no me conmovían, no porque las despreciara o dudara de su sinceridad, sino porque ya no pertenecía a ese mundo. Había crecido allí, entre las alfombras y los minaretes, entre la recitación y el ayuno, pero algo dentro de mí se había roto. En ese momento, mi fe ya no era fe. Era un papel cuidadosamente ensayado, un teatro que necesitaba representar para sobrevivir. Seguí rezando, recitando versos con entonación firme, dirigiendo ceremonias con precisión, pero cada gesto era solo una máscara, un escudo contra el abismo que se agitaba en mi interior. Renunciar a ese rol era impensable. En un mundo como el mío,
no solo significaba rebelión, era prácticamente firmar mi sentencia de muerte. Así que seguí sonriendo en público. Seguí doblando las rodillas en reverencia ante lo sagrado, incluso cuando mi corazón ya no estaba allí. Dentro de mí, sin embargo, había una rebelión silenciosa, un grito atrapado, un agujero oscuro donde ni siquiera Dios parecía entrar. El único recuerdo de paz genuina que tengo de ese tiempo dentro de los muros del palacio fue en una noche especial, cuando mi hermana menor, Hila, cumplió 16 años. Ella era diferente. Siempre fue la chispa de luz en ese ambiente pesado, inteligente, curiosa, llena de vida, como si su alma hubiera logrado escapar de los barrotes invisibles que aprisionaban la mía. Esa noche, apareció en la puerta de mi habitación, con los ojos abiertos y brillantes, llenos de preguntas que le quemaban la conciencia. Entró, se sentó en el borde de mi cama y, con la inocencia que solo poseen los jóvenes valientes, me preguntó por qué la palabra de una mujer valía la mitad que la de un hombre en nuestros tribunales. ¿Por qué su herencia sería automáticamente inferior a la mía? Me desarmó. No era la primera vez que escuchaba esta pregunta, pero era la primera vez que venía de alguien a quien amaba profundamente, alguien que creía en mí. Intenté dar las respuestas que había aprendido desde la infancia, sobre el equilibrio emocional, sobre los roles complementarios que Dios asignaba a cada género, pero al hablar, me di cuenta de que mis palabras sonaban huecas, como frases copiadas de un libro polvoriento. Incluso para mí, sonaban a excusas. Me dio las gracias con dulzura y se retiró, dejando la habitación en silencio. Pero su pregunta persistió, como un eco, y durante horas me quedé mirando mi Corán, el mismo que usaba para las recitaciones formales, encuadernado en cuero, con bordes dorados. No tuve el valor de abrirlo. Por primera vez, me di cuenta de cuánto lo veneraba, más por miedo que por amor. Fue esa noche que mis dudas cobraron forma. Por primera vez, no eran solo sentimientos vagos, sino preguntas concretas. Si esta era la verdad absoluta de Dios, ¿por qué había tanto espacio para el silencio ante la injusticia? ¿Por qué el miedo parecía ser el principal vínculo entre la humanidad y el Creador? ¿Por qué el amor divino me parecía tan lejano? Aún no sabía a dónde me llevaría, ni cuánto costaría, pero allí, en ese amanecer silencioso, comencé a buscar, no con la boca, sino con el corazón. Y fue mi corazón el que empezó a vagar por senderos que iban más allá de los muros de la mezquita, más allá de los muros del palacio, más allá del peso de mi apellido. La conversación con Hila fue como tirar del primer hilo suelto de un tapiz antiguo. Un solo hilo, casi invisible, pero con el tiempo, con cada oración que decía sin sentir, con cada verso que recitaba sin creer, ese hilo comenzó a desenredarse, y el vacío dentro de mí creció como una sombra que ya no podía ignorar. Nunca olvidaré una noche en particular durante el Ramadán. Era justo antes de la cena del Sahur. Acababa de dirigir la oración del Tarawí con mi familia y los sirvientes del palacio. Todos los demás ya se habían retirado a sus habitaciones. Estaba solo en la sala principal de oración, una gigantesca sala con alfombras orientales hechas a mano, caligrafía dorada que cubría las paredes con versículos del Corán, y una enorme lámpara de araña de cristal en el techo. Iluminada, parecía una galaxia congelada suspendida sobre mí. Y, sin embargo, en ese lugar que se suponía representaba la presencia divina, sentía una asfixia profunda en mi interior, como si me hubieran vaciado el aire. Fue como si, por primera vez, viera esa sala con los ojos abiertos, no con los ojos del ritual, sino con los ojos del alma. Toda la belleza exterior de ese escenario ya no podía ocultar la oscuridad interior que me consumía. Fue un momento de silenciosa ruptura. No lloré, no grité, simplemente me quedé allí sentada, inmóvil, escuchando el silencio, escuchándome a mí misma, y sin saberlo, también oí los primeros susurros del Dios que aún no conocía. El aire en esa habitación parecía más denso que nunca. El aroma a incienso importado, ese olor dulce y relajante que durante años me había hecho asociar la espiritualidad con la comodidad y la rutina, ahora me sofocaba. Era como si se hubiera fundido con mi sudor, mi piel, mi cansancio. Y no un cansancio físico, del tipo que una ducha o una noche de sueño pueden curar. Era algo mucho más profundo,
un cansancio del alma, un agotamiento invisible, acumulado día tras día al sostener una vida que no era la mía. Ya no rezaba por fe, rezaba porque no podía evitar rezar. Recitaba versos porque esperaban que lo hiciera. Y, aunque todavía sabía cada entonación de memoria, cada pausa precisa, lo que salía de mi boca ya no salía del corazón. En el fondo, mi corazón ya se había dado cuenta, aunque en silencio, incluso sin el valor de admitirlo, de que todo era una actuación. Una actuación bien ejecutada, es cierto, aplaudida por todos a mi alrededor. Por fuera, era el hijo ideal, el musulmán ejemplar, el heredero de un linaje honorable, pero por dentro, era solo una estructura hueca y frágil, que cargaba sobre mis hombros un nombre que ya no tenía sentido para mí. El silencio que me rodeaba en esa habitación, sagrada durante tantos años, se había convertido en un eco frío, un silencio que clamaba, no por la presencia de Dios, sino por la ausencia de sentido. Y paradójicamente, fue precisamente en ese vacío, en ese espacio desolado entre la duda y el dolor, que algo empezó a cambiar. Estaba solo, apoyado en una de las gélidas columnas de mármol que sostenían la sala de oración. Tenía los ojos cerrados y buscaba desesperadamente un atisbo de paz, aunque se escondiera en lo más recóndito de mi alma. No oía voces, no se me presentaron visiones celestiales, no hubo relámpagos ni truenos. Lo que sentí fue sutil, pero aterradoramente real. Era como ese momento antes de una tormenta de verano, cuando el viento amaina, el aire se vuelve denso y se te eriza el vello sin previo aviso. Una especie de silenciosa anticipación, como si algo grandioso y peligroso estuviera a punto de suceder. La atmósfera a mi alrededor parecía haber cambiado. Lo que antes había sido un simple vacío opresivo ahora parecía estar lleno de algo invisible, pero vivo. Una presencia, no algo imaginario, no una idea. Una presencia real, concreta, más real que cualquier oración que hubiera rezado. Mi primer impulso fue de puro terror. Después de todo, mi mente había sido moldeada, desde la infancia, para temer cualquier manifestación espiritual que no fuera clara, controlada y explicada dentro de los marcos islámicos. ¿Y qué decía mi tradición? Que tales sensaciones podían ser causadas por genios, seres invisibles, algunos de ellos peligrosos y engañosos. Mis dientes comenzaron a castañetear involuntariamente. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Esperé un susurro amenazador, una caricia fría en la nuca, cualquier señal de que esta presencia era maligna. Pero nada de eso ocurrió. La presencia no era fría, ni violenta. No transmitía la furia que tantas veces había oído atribuir a Dios en los sermones de los viernes. Era fuerte, sí. Había autoridad en ella, una autoridad incuestionable. Pero no había condenación, no había juicio. Era como si me viera por completo, con todos mis pecados, todas mis dudas, todas mis debilidades. Y sin embargo, no me rechazó. Eso, para mí, fue lo más perturbador de todo, porque nunca había experimentado algo igual. Me quedé allí, inmóvil, apoyado en la columna, como si moverme pudiera romper el instante. Mis ojos permanecieron cerrados, no por devoción, sino por miedo. Miedo a lo que vería si lo sabría. Todo mi cuerpo estaba tenso, preparado para un ataque que nunca llegó. El sudor goteaba de mi frente y se mezclaba con las lágrimas que caían silenciosamente de mis ojos. Lágrimas que provenían no solo del miedo, sino de la confusión, de la sensación de que todo en lo que creía se desmoronaba. Intenté desesperadamente aferrarme a las estructuras que me habían dado seguridad durante tanto tiempo. Recurrí a lo que me habían enseñado desde la infancia. Recité mentalmente el Ayat al-Kursi, el verso del trono, conocido como escudo contra todo mal, contra cualquier ataque espiritual. Pero para mi asombro, esas palabras, que una vez tuvieron tanto peso, tanto poder, ahora sonaban huecas, como ecos de un idioma que ya no entendía. Era como intentar gritar bajo el agua, silencioso, impotente, ineficaz. La presencia no se apartó, pero tampoco habló, no gritó, no exigió nada, simplemente permaneció. Y en ese silencio tan cargado de significado, más aterrador que cualquier ruido, comencé a pensar que me estaba volviendo loco. Era una prueba enviada por Dios para ver si podía resistir al enemigo.
¿O acaso el mismísimo Shaitán intentaba engañarme, como me habían advertido los líderes religiosos desde mi infancia? Pero en el fondo, ninguna de estas explicaciones tenía sentido, porque, por primera vez, no sentía el miedo que antes sentía ante las amenazas del castigo eterno. Sentía un quebrantamiento que provenía de otro lugar, un lugar donde el alma empezaba a reconocer algo que el intelecto aún no podía comprender. La pregunta que empezó a formarse en mi interior ya no era ¿quién eres?, sino ¿por qué me siento amado? Lo que sentí en ese momento no fue una prueba cruel ni un truco de mi mente. No fue alucinación, ni locura, ni opresión espiritual. Fue real. Real de una manera que ninguna otra experiencia mía lo había sido antes. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Como si todo lo que conocía, el palacio, las reglas, la religión, los rituales, se hubiera suspendido. Solo esa presencia permaneció allí conmigo, dentro de ese silencio sagrado y extraño. No podía explicarse con palabras. No era algo que vieras con tus ojos ni tocaras con tus manos. Era como si me observara desde dentro, sin invadirme. Simplemente me vio y me tocó, no mi cuerpo, sino mi alma, como si acariciara una herida que ni siquiera sabía que estaba abierta. Entonces algo sucedió. Hasta entonces, esa presencia había sido como una montaña, inmóvil, inmensa, estática, pero de repente se movió. No como alguien que camina o se acerca físicamente, sino como una brisa cálida al atardecer, como la superficie de un lago mecida suavemente por el viento. Lo que me tocó no fue una mano ni una voz, fue una ola de paz, un toque invisible que atravesó mis defensas y llegó al único lugar donde aún albergaba un atisbo de esperanza, mi corazón. Y cuando lo hizo, el miedo comenzó a ceder. La tensión que me había paralizado se alivió lentamente, como un muro que se derrumba en silencio. Y en lugar de ese terror paralizante, algo nuevo empezó a surgir. Una sensación completamente distinta a todo lo que había experimentado antes. No era dolor, no era culpa, y sorprendentemente, tampoco era juicio. Era como si alguien, con infinita paciencia, me ayudara a mirar dentro de mí, como si dijera sin palabras, sé dónde te duele, te veo, y no me apartaré. Esa presencia no estaba ahí para castigarme ni avergonzarme. Al contrario, me expuso, no con dureza, sino con compasión. Era como si abriera ventanas cerradas dentro de mí, revelando las partes que había ocultado incluso a mí misma. Y lo hizo con tanta dulzura, con tanto amor, que mi única respuesta fue llorar. Fue en ese momento que todo llegó a su punto álgido. Por primera vez, vi mi propio dolor, vi mi soledad, vi lo cansado que estaba de interpretar un papel, día tras día. Sentí la agonía de todas las preguntas que me había tragado por miedo, la tristeza que cargaba por lo que Hila representaba, su pureza, su esperanza, su valentía para cuestionar, la rebelión silenciosa que nunca tuve el valor de confesar, ni siquiera en la oración. Todo volvió a inundarme, pero no como una avalancha destructiva. Fue como si esa presencia dijera, he estado aquí todo este tiempo, y nunca he dejado de verte, y me destrozó. Crecí creyendo que Dios era más juez que padre, más fuego que luz, más castigo que bienvenida, y de repente me encontré allí, despojado de todas mis máscaras, y sin embargo abrazado. Yo, que siempre había pensado que ser débil, dudar o caer, era motivo de condenación, descubrí que en ese momento estaba siendo encontrado. No era un castigo, era redención. Y esta comprensión me desgarró el corazón como nunca antes. El miedo, que me había perseguido durante años, se disolvió como humo en el viento, y en su lugar nació algo tan profundo y tan nuevo que me hizo temblar. Era paz, pero una paz diferente. No era ausencia de dolor, ni negación del caos. Era paz en medio del caos. Era como si alguien me dijera, muy quedo, en lo más profundo de mí, no estás solo, te conozco, nunca he dejado de amarte. Y eso lo cambió todo. Yo, que había vivido toda mi vida bajo el peso de la mirada severa de los imanes, bajo las exigencias implacables de mi padre, bajo el temor constante de un Dios que parecía observar solo para castigar, en ese momento fui completamente visible, con mis defectos, mi hipocresía,
mi rebeldía interior, y, sin embargo, no fui descartado. Al contrario, fui acogido, y lo que me envolvía allí no era un amor ganado con buenas obras, ni dependiente de la apariencia o el rendimiento. Era un amor puro, sin exigencias, sin máscaras, un amor más vasto que los desiertos del Golfo, más profundo que cualquier recitación que jamás hubiera dado. Lloré como una niña, pero ya no eran lágrimas de terror, eran lágrimas de alivio, de rendición. Fue como si, por primera vez en años, mi corazón respirara, como si esa presencia hubiera tocado algo encerrado en mí, y con ello hubiera abierto una presa, y todo lo que había reprimido durante tanto tiempo, finalmente pudo salir. Incluso con los ojos cerrados comenzó una conversación, no con palabras, no como en los libros. Fue algo directo, de alma a alma, de espíritu a espíritu. Y entonces empezaron a surgir imágenes, no como las que veía con los ojos físicos, sino como visiones grabadas en mi pecho, iluminadas por una luz que nunca antes había conocido. Fue como si esas imágenes se proyectaran directamente en mí, no como una línea de tiempo, sino como un mapa emocional de toda mi vida. Vi al niño pequeño, tan asustado, con las manos temblorosas, mientras dirigía la oración por primera vez, intentando ocultar su miedo. Luego vi al adolescente albergando en silencio preguntas que nunca se atrevió a hacer, esas dudas prohibidas que sofocaban su alma. Y luego al joven adulto, un extraño en su propia casa, atrapado entre el peso aplastante de las expectativas familiares y la inquietante verdad que residía en su corazón. En cada una de estas escenas, esa presencia estuvo allí conmigo, no como un juez severo, sino como un abrazo acogedor, un consuelo silencioso y profundo. Fue una compasión tan intensa que parecía susurrar: «He estado contigo en cada lágrima que nadie ha visto jamás». No hubo acusación, ninguna voz implacable que dijera: «Deberías haber creído más, dudado menos». Solo un silencio cargado de comprensión, como si, de alguna manera inexplicable, esa presencia compartiera mi dolor, el dolor que creía solo mío. Destrozó todo lo que había aprendido sobre Dios a lo largo de mi vida. Nunca se me había presentado como alguien que se preocupara lo suficiente como para llorar con su hijo. En mi crianza, Dios era un rey distante y severo, un soberano que exigía obediencia incondicional. Pero allí, en esa habitación silenciosa, descubrí que Él no era un tirano, era un padre que llora junto a su hijo. Y fue en ese momento que todo cambió en mí. La conversación, que hasta entonces solo había reflejado mi pasado, comenzó a adentrarse en territorios que nunca me había atrevido a explorar en voz alta. Surgieron preguntas prohibidas, incluyendo esa oscura duda que me había atormentado desde la adolescencia. El versículo que ordenaba la muerte a quienes abandonaran la fe. La respuesta, sin embargo, no llegó con palabras claras. Llegó como una tristeza tan profunda que pareció encogerme el pecho, un nudo que me oprimió el corazón. Fue como sentir el dolor punzante de mi padre al darse cuenta de que su nombre y su legado se estaban usando para justificar tanto odio, tanta violencia, tanta pérdida. No fue una explicación llena de jerga ni complejos argumentos teológicos. Fue una corrección directa y sencilla que me llegó al alma. La verdad que se me reveló fue tan clara como la luz del amanecer. Cualquier enseñanza que promueva la crueldad, el miedo o el desprecio no puede provenir de la auténtica esencia de Dios. El amor que sentí en ese momento fue puro, inmenso, capaz de iluminar toda la oscuridad que el fanatismo había creado. De repente, todo lo que había construido en 27 años, ese castillo rígido llamado Islam, con sus reglas opresivas, el miedo constante al infierno y la jerarquía del poder, se derrumbó como arena. Y en lugar de esa prisión asfixiante emergió algo completamente nuevo, una presencia viva y real, una libertad que nunca había conocido, la libertad de no tener miedo, la libertad de cuestionar, de dudar, sin dejarme consumir por el terror. Allí comprendí que mi relación con lo divino no dependía de mi perfección ni del cumplimiento de rituales, sino de su gracia, una gracia que me alcanzaba incluso en mis fracasos y dudas. Entonces, con mucho cuidado, abrí los ojos. Mi entorno parecía exactamente igual: el frío mármol, las lujosas alfombras,
la caligrafía dorada en las paredes. Nada había cambiado en apariencia, pero algo dentro de mí era para siempre diferente. Las mismas paredes que una vez me habían aprisionado ahora me daban la bienvenida, como si por fin hubiera encontrado refugio. El Dios de mi infancia, ese juez distante y despiadado, había muerto dentro de mí esa noche, y en su lugar floreció una verdad que no gritaba, no amenazaba, no se imponía. Era una verdad suave, firme y liberadora. Era una verdad que simplemente amaba, una verdad que me penetró el alma y permaneció allí para siempre. Era amada, completa e incondicionalmente. Sin importar lo que hubiera hecho o dejado de hacer, ese amor no dependía de condiciones, méritos ni perfección. Y esa revelación lo cambió todo dentro de mí. Me senté allí, en el frío suelo de aquella habitación, con el cuerpo aún pegado al mármol helado. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás minutos, quizás horas, pero el tiempo simplemente perdió importancia en ese instante. Mi cuerpo, que antes temblaba de miedo y tensión, ahora estaba tranquilo, pesado, casi como si hubiera estado anclado al suelo. Miré mis manos apoyadas en las rodillas, y las sentí extrañas, casi como si pertenecieran a otra persona. Y en cierto modo, era cierto. El hombre que había entrado allí unas horas antes, lleno de miedo, vacío, con el corazón sofocado, ya no estaba. Estaba exhausto, pero era un agotamiento agradable, el tipo de agotamiento que se sentía como caminar por un desierto abrasador y finalmente encontrar sombra y agua fresca. Respiré hondo, y el aire que entró en mis pulmones se sintió diferente, ligero y puro de una manera que nunca antes había sentido. El aroma a incienso aún flotaba en el aire, pero había perdido toda su carga asfixiante. Ahora era solo un aroma, una presencia neutra. Todo lo que una vez había llevado ese pesado manto de simbolismo, el oro, las lujosas alfombras, las recitaciones, parecía haber perdido su poder místico. Fue entonces cuando comprendí. El verdadero poder no residía en lo externo, ni en rituales ni tradiciones, sino en esa presencia viva que aún vibraba en mí, en ese amor silencioso que transformaba mi alma. Y fue en ese momento que surgió la pregunta inevitable, pero no de mi mente. Surgió de mi espíritu que despertaba, de esas profundidades que ni siquiera sabía que existían. ¿Quién me encontró en esa oscuridad? Consideré recurrir a la fe en la que me crié, buscando refugio en los 99 nombres de Alá que había aprendido desde la infancia. Ramán, el misericordioso; Al-Wad, el amoroso; Al-Ghafar, el indulgente. Sí, esa presencia tenía todo eso, pero iba mucho más allá. Porque esos nombres, por hermosos y sagrados que fueran, pertenecían al Dios que había aprendido a temer, al rígido sistema que me enseñó que debía ganarme ese amor, que no era gratis. Pero lo que experimenté allí fue completamente diferente. Fue algo íntimo, profundo, que trascendía las palabras. No fue el perdón de un trono lejano, sino una compasión que me sumergió en mi propio dolor. No fue el amor de un rey por su súbdito, sino el amor de un amigo, alguien que se sienta a tu lado, te toma de la mano y llora contigo. Y de repente, comprendí que ninguno de estos nombres, por sagrados que fueran, era suficiente. Ninguno podía contener el océano de amor y gracia que inundaba mi ser. La imagen de Dios, tal como la conocía, era demasiado pequeña, demasiado limitada para expresar este amor que me desarmaba por completo. Allí, con el corazón completamente abierto, comprendí con claridad. Esta presencia no era un jinn, como había temido. Tampoco era el Dios frío y severo que mi padre me había enseñado a temer. Pero entonces, ¿quién era? Mi corazón suplicaba un nombre, algo que pudiera invocar, agradecer, amar. Y así, con la misma sutileza con la que todo había comenzado, llegó la respuesta. No fue una voz fuerte, ni un trueno que partió el cielo, sino una palabra, un nombre que se grabó en mi alma con un poder que sin duda podría borrar. Era un nombre que ya conocía, pero nunca lo había sentido así. No era un nombre del Corán, sino algo más antiguo, más puro, algo que quizá había oído en una escuela británica o en algún documental occidental. Yeshua. Cuando ese nombre resonó en mi interior, fue como si un rayo de luz iluminara una habitación oscura, revelando algo que nunca antes había visto. La revelación no era nueva, pero para mí, en ese momento,
Brilló como si fuera la primera vez. La presencia adquirió un rostro. El amor adquirió un nombre. Yeshua. Él era la clave. La pieza que faltaba en ese complicado rompecabezas dentro de mi corazón. La fuente de ese amor que me destrozó para reconstruirme mejor. Un amor con un nombre que resonó como una profunda revelación. Yeshua. Un escalofrío me recorrió, pero no era miedo, era la conmoción de la verdad. Una verdad tan intensa y abrumadora que sacudió todas mis certezas y trastocó todo lo que creía saber sobre la fe, Dios y quién era yo. Yeshua, Jesús, la figura central de ese camino que había aprendido a temer, rechazar e incluso odiar toda mi vida. La fe que me enseñaron a llamar herejía, el mayor pecado, la transgresión suprema, el shirk, la asociación de socios con Dios. Para nosotros, los musulmanes, era impensable, inaceptable, una línea roja que jamás debía cruzarse. Y allí estaba yo, el príncipe Fared, hijo de Sheikh Ibrahim, el hombre devoto y justo que creció con estas creencias grabadas en el alma, acobardado ante esta revelación que sentí casi como una traición. Mi mente se desmoronó, como si dos mundos completamente diferentes colisionaran violentamente dentro de mí. ¿Cómo podía aceptar que la experiencia más pura, real y sagrada de mi vida estuviera ligada a un nombre que para mí simbolizaba el mayor error de fe? Era una cruel paradoja, una contradicción que me desgarraba, desgarrándome pieza por pieza. Pero por mucho que intentara negarlo, por mucho que mi razón se resistiera, el amor permaneció allí, firme e inquebrantable. Y tenía un nombre, Yeshua. Incluso en medio de la confusión, había algo que no podía ignorar, que no podía negar. El amor que sentía era real. La paz que llenaba mi corazón era real. Y el nombre que resonaba en lo más profundo de mi alma, ese nombre sagrado, Yeshua, también era real. Me senté allí, en el pesado silencio del palacio de mi padre, con esa palabra resonando en mi interior, como el profundo y solemne tañido de una campana antigua. Y en ese instante, dos certezas me impactaron como un rayo. La vida que conocía había terminado. Y la vida real, la que realmente importa, apenas comenzaba. Poco a poco, como una marea que retrocede suavemente, esa intensa presencia comenzó a disminuir. No desapareció de repente, no se esfumó como un viento fugaz. Fue como si esa inmensa ola de amor y paz que me había envuelto se condensara, transformándose en una llama cálida y suave que ahora ardía silenciosamente en mi pecho. El silencio regresó a la sala de oración, pero esta vez era diferente. No estaba vacía, sino llena, cargada de una sutil vibración, como si el aire aún guardara el recuerdo de lo que acababa de suceder. Me levanté lentamente, con el cuerpo pesado y extraño. Era como si la piel que vestía ya no fuera mía, como si hubiera dejado atrás una armadura antigua. Mis ojos se posaron en el Corán abierto, que descansaba sobre su atril de madera tallada. Horas antes, ese libro había sido el centro absoluto de mi mundo, la palabra indiscutible y literal de Dios. Pero ahora, lo sentía como un objeto sagrado de una vida que ya no era mía. Hermoso, sí, respetable, pero ya no me llegaba al corazón. La desconexión era profunda, casi dolorosa. Necesitaba salir de allí, volver a mi vida, al rol que me habían impuesto desde mi nacimiento. Pero ¿cómo podía volver a usar esa vieja máscara, sabiendo que el rostro tras ella había cambiado para siempre? Cada paso que daba para alejarme de aquel lugar parecía hundirme en un abismo de duda e incertidumbre. Solo que esta vez no era el miedo a un Dios furioso lo que me paralizaba. Era el miedo a los hombres, a mi propio padre, a mi familia. Cada sombra que danzaba en los muros parecía observarme. Cada sonido en el bosque circundante sonaba como un susurro amenazador. El suelo bajo mis pies parecía emitir una sentencia silenciosa e implacable. Me convertí en el guardián de un secreto peligroso, un secreto que, de revelarse, podría destruirlo todo. Si mi padre, con su fe inquebrantable y su mirada siempre suspicaz, siquiera sospechara lo que había sucedido en esa habitación, el precio sería demasiado alto. Yo, Fared al-Mansur, tendría que afrontar las consecuencias de haberme encontrado con Yeshua en el corazón sagrado de nuestro hogar. Y no era solo una cuestión de vergüenza o deshonra para nuestra familia, era una sentencia de muerte.
Las personas que amaba comenzaron a pasar ante mis ojos, pero algo había cambiado en sus rostros. Dejaron de ser esas figuras familiares, esas personas que conocía desde siempre, y se convirtieron en jueces severos, acusadores despiadados, verdugos invisibles. El lujo y el esplendor que me rodeaban, que antes me habían parecido cómodos, ahora se convertían en una prisión dorada, una fortaleza donde mi alma era la prisionera más solitaria. La grandeza del palacio parecía un laberinto sin salida, y yo, perdido en él, cargaba con un secreto que me aplastaba. Cuando por fin entré en mi habitación y cerré la puerta de golpe, me sentí como una fugitiva que acababa de encontrar un refugio temporal, un frágil escondite del mundo exterior. Caminé lentamente hacia el gran espejo ornamentado sobre mi tocador y me miré fijamente. Era mi rostro, sí, pero mis ojos eran diferentes. Esos ojos, atormentados por el vacío, habían desaparecido, reemplazados por una calma profunda y misteriosa, mezclada con un miedo absoluto que latía por mis venas. El peso de esa revelación era casi insoportable. Sabía que no podía contárselo a nadie. No tenía a quién recurrir, nadie a quien pedir ayuda o consejo. Tendría que seguir viviendo esa doble vida, fingir ante el mundo que todo estaba bien, seguir rezando en público, recitando las oraciones con constancia y devoción, y mantener la apariencia de un musulmán ejemplar. Pero ahora, la hipocresía se había vuelto aún mayor y más cruel. Antes, simplemente había ocultado mi falta de fe, pero ahora ocultaba algo mucho más profundo y peligroso, la presencia de una fe prohibida, una fe que para mi familia, mi cultura y mi religión sería una traición. La fe en Jesús era un secreto tan pesado que me asqueaba, me roía el alma. Y entonces, la llamada a la oración, el Adán, empezó a resonar por la ventana, procedente del lejano minarete de Ría. Ese sonido, que una vez me había reconfortado y convocado, en ese momento se convirtió en mi primera gran prueba. Mi cuerpo respondió automáticamente, casi en piloto automático. Fui al baño, realicé con cuidado las abluciones rituales y extendí la alfombra hacia la Meca, pero cada gesto se convirtió en una tortura silenciosa. Cada palabra de la oración parecía arder en mi boca, una amarga mentira que me veía obligado a pronunciar. Cuando declaré casi mecánicamente, Alá Akbar, Dios es el más grande, mi mente no estaba con el Dios de mi infancia, ese Dios rígido y distante. Estaba con aquel que se me reveló como Yeshua, un Dios de amor, compasión y misericordia. Al recitar la Sura al-Fatiha, la oración inicial del Corán, sentí un vacío creciente en mi interior, como si fuera un impostor, un traidor arrodillado en un espacio que ya no me pertenecía. Fue el mayor error que pude cometer, contaminar la experiencia más sagrada de mi vida con falsedad e hipocresía. Y al postrarme en el suelo, la sensación de aislamiento absoluto me abrumó por completo. Estaba solo, completamente solo, en este nuevo y solitario viaje que había comenzado. Pero incluso en medio del miedo, la soledad y el caos, una llama silenciosa aún ardía en mi interior. Esa paz discreta, casi imperceptible, permanecía firme, como una promesa susurrada. No estás realmente solo. Los días siguientes fueron los más largos de mi existencia. La rutina en palacio continuó inalterada, como si nada hubiera cambiado. Las oraciones puntuales, las comidas familiares, los compromisos sociales. Pero yo me movía como una muñeca de cuerda. Cada movimiento mecánico, cada palabra ensayada, ocultaba la tormenta que rugía en mi interior. Cada conversación con mi padre era un campo minado. Respondía a sus preguntas sobre política, religión y el futuro de nuestro pueblo con frases cortas, evasivas e imprecisas. Temía que viera la verdad que yo intentaba ocultar desesperadamente. Las sesiones con Sheikh Almarad se convirtieron para mí en una especie de tortura refinada. Me sentaba frente a él, sintiendo su mirada penetrante, como si pudiera ver en mi alma desnuda, intentando encontrar cualquier grieta en mi disfraz, cualquier señal de debilidad o traición. Y mientras hablaba con fervor sobre la pureza inmaculada del Islam y los peligros de la influencia occidental, yo simplemente asentía, con la cabeza gacha, el corazón latiendo con fuerza, casi saliéndome del pecho. Todo a mi alrededor, antaño tan sólido, fiable y seguro, ahora parecía a punto de desmoronarse.
La comida perdió su sabor, las voces se convirtieron en ecos lejanos, y me hundí cada vez más en esa soledad sofocante. Vivía con un zumbido constante en los oídos, como una ansiedad persistente que nunca me abandonaba. Era como si viviera al borde de un precipicio, con todo el cuerpo en tensión, esperando el momento en que la tierra cediera bajo mis pies y cayera en el abismo de la verdad que ya no podía negar. En medio de esta angustia abrumadora, surgió en mí una urgencia, un hambre que superaba incluso mi miedo más profundo. Necesitaba comprender qué me había sucedido. Necesitaba saber más de él, de Yeshua, ese nombre que había despertado algo en mi corazón, algo que nunca había podido explicar. Pero sabía que en el lugar donde vivía, un palacio donde la privacidad era un lujo inexistente, y cualquier sonido, cualquier clic, podía ser escuchado y monitoreado. Mi búsqueda de respuestas se convirtió en un acto arriesgado, casi una rebelión silenciosa contra todo lo que conocía. Esperé a que la noche avanzara, a que el silencio de la casa se volviera absoluto, a que estuviera seguro de que todos dormían profundamente. Cerré la puerta de mi habitación con llave, algo que nunca había hecho, y me senté frente a mi portátil, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que estaba a punto de salirme del pecho. Abrí una pestaña de incógnito, mi frágil escudo contra los ojos invisibles que podrían estar observándome, y escribí esas palabras que podrían costarme todo. Yeshua, Jesús, ¿en quién creen los cristianos? La avalancha de información llegó como un torrente incontrolable. Siglos de historia, teología, debates acalorados y testimonios sinceros comenzaron a inundar mi mente, desafiando la narrativa simple y negativa que me habían inculcado desde la infancia. Era como estar atrapado en una habitación oscura y, de repente, darme cuenta de que se había abierto una puerta a una biblioteca infinita, a un universo desconocido y fascinante. Cada clic era un riesgo, una revolución silenciosa que transformaba mi alma. Estaba solo, cruzando un portal estrecho, oscuro y peligroso llamado Internet, y fue allí donde mi vida comenzó a cambiar para siempre. Fue en este camino incierto que encontré los Evangelios. En una página web sencilla, casi amateur, descubrí la Biblia completa traducida al árabe. Con dudas, pero impulsado por la curiosidad y el hambre interior, hice clic en el enlace que me llevó al Evangelio de Juan. Allí, las primeras palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Permanecí allí, inmóvil, ante la pantalla iluminada en la oscuridad de la habitación, absorbiendo cada palabra con una sed que nunca antes había sentido. Era como si todo hubiera sido escrito precisamente para mí, para ese momento de desesperación y esperanza. Pero este Jesús no era el mismo que había aprendido a conocer en los textos islámicos, aquel que apareció como un profeta entre muchos. Allí, en ese texto, habló con una voz a la vez tierna y autoritaria, una voz que reconocí al instante, porque era la misma que me había encontrado en aquella sala de oración, la presencia que había tocado mi corazón y transformado mi alma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Cada frase era una confirmación silenciosa. Cada versículo encajaba a la perfección como la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi corazón. Lo que leía no era una doctrina extraña ni distante. Era un reflejo directo de mi propia experiencia, de lo que sentía y veía en lo más profundo de mi alma. La forma en que Jesús trataba a los marginados, su paciencia con los confundidos, su amor radical por los perdidos. Todo me sonaba familiar, verdadero. Él no era una idea, un concepto abstracto. Era real, él era él. De día, seguía siendo el príncipe Fared al-Mansur, heredero de la línea sunita, cumpliendo el papel que mi familia y mi fe esperaban de mí. Participaba en debates religiosos, recitaba el Corán a la perfección y mantenía la apariencia de un musulmán devoto. Pero de noche, cuando se apagaban las luces, me convertía en otra persona, un buscador oculto, un lector clandestino de los evangelios, un corazón sediento que hallaba esperanza en las palabras de aquel hombre llamado Jesús. Cada palabra que leía moldeaba en silencio en quién me estaba convirtiendo por dentro, aunque nadie a mi alrededor lo sospechaba. Recuerdo claramente una tarde en la escuela cuando Sheikh al-Marad,
Habló con convicción sobre cómo judíos y cristianos habían distorsionado sus sagradas escrituras. Citó versículos del Corán con convicción, y por fuera asentí en silencio, ocultando la confusión que me consumía. Por dentro, me sentía como el peor hipócrita, cargando con un secreto oculto en el silencio de mi habitación. La misma verdad que ahora comenzaba a liberarme, aunque a un precio incalculable. El peso de vivir esta doble vida empezó a volverse insoportable, una carga aplastante que crecía día a día. El miedo, antes solo una sombra lejana, ahora se hacía cada vez más palpable, como una llama a punto de consumir todo a mi alrededor. Sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Atrás, el pasado ya estaba en llamas, quemando todo lo que conocía, y frente a mí se extendía un territorio desconocido, peligroso y solitario, un camino que debía recorrer solo. Pero la sola idea de tener que elegir entre estos dos mundos me paralizaba. Fue una decisión que me paralizó, un punto de inflexión que llegaría tarde o temprano. El momento decisivo llegó un martes por la noche. Estaba en mi habitación, como siempre, absorto en el libro de los Hechos, cautivado por las historias de los primeros seguidores de Jesús y su fe inquebrantable. Estaba tan absorto que cometí un error que nunca antes me había permitido. Dejé la puerta sin llave. Algo sencillo, pero en esa situación significaba abrir la puerta al peligro. De repente, oí pasos firmes y familiares acercándose por el pasillo. Era mi padre. El pánico me invadió al instante. Cerré el portátil de golpe, tan fuerte que sentí que se iba a romper. Segundos después, lo cerró de golpe y entró. Su sonrisa era serena, con ganas de hablar de un viaje que había planeado, pero yo apenas podía respirar, con el corazón latiéndome con fuerza, amenazando con salirme del pecho. Me miró con una expresión que parecía sospechosa, quizás un poco preocupada, y me preguntó si estaba bien. Solo pude murmurar que estaba cansada. Asintió, me deseó buenas noches y se fue, cerrando la puerta tras él con una calma que me pareció cruel en ese momento. Me quedé allí, inmóvil, mirando la puerta cerrada, todo mi cuerpo temblando como nunca. La luz del portátil aún parpadeaba en la oscuridad, reflejando mi rostro, lleno de miedo y tensión. Esos segundos se me hicieron eternos. Si hubiera entrado un momento antes, habría visto los versículos del Evangelio en la pantalla y mi secreto habría sido revelado. A partir de ese momento, el peligro pasó de ser una amenaza lejana a una realidad inmediata y mortal. Si lo descubrían, sería el fin. Mi vida estaría en peligro. Cuando el silencio volvió al pasillo, me deslicé hasta el suelo, apoyándome en el borde de la cama, intentando calmar mi respiración, que parecía imposible de controlar. Sentía que algo invisible me perseguía, una sombra que me aplastaba y me asfixiaba lentamente. Era un peso invisible, pero terriblemente real, tan palpable como el suelo bajo mis pies. En ese momento de profunda desesperación, sin planearlo ni ritualizarlo, hice algo que nunca había hecho. Cerré los ojos, no para escapar ni buscar respuestas, sino para hablar con él. Por primera vez en mi vida, recé una oración sincera y sencilla, sin palabras memorizadas, sin máscaras ni miedo. Simplemente hablé con el corazón abierto. «Dios mío», susurré en el silencio de la habitación, con la voz temblorosa. «No puedo más. No puedo seguir viviendo esta mentira. Lo descubrirán y podría costarme la vida. Por favor, ayúdame. Muéstrame el camino. Estoy perdida. No sé a dónde ir». No era una oración hermosa ni bien estructurada, sino el grito desesperado de alguien destrozado por dentro, de un niño perdido en la oscuridad. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Dejé de ser solo una musulmana curiosa. Me convertí en una verdadera seguidora de Jesús. Entregué mi vida, mis miedos y mi futuro incierto en sus manos. La respuesta no llegó en forma de voz ni de señales grandilocuentes. Llegó como una paz inesperada que atravesó mi desesperación como una espada afilada. Una palabra resonó en mi interior, clara y definitiva. «Oh». Junto con esa palabra, llegó una claridad que me impactó como un rayo. No podía seguir allí. No tenía fuerzas para luchar contra todo aquello. Mi familia, mi cultura, el entorno sofocante que me rodeaba. La única salida era irme. La idea de dejarlo todo atrás me desgarraba el corazón, pero era la única esperanza de vivir la verdad que ahora residía en mí. Irme.
empezar de nuevo, vivir, mi madre, mis hermanos y especialmente Hila, mi hermana, la que parecía entender cada silencio, cada sombra que escondía dentro de mí. El dolor de esta realidad me atravesó como una cuchilla afilada. Quedarme significaba seguir viviendo una mentira que, con cada día que pasaba, se volvía más peligrosa. Una prisión invisible. Irme, en cambio, requería renunciar a todo lo que conocía. Mi historia, mi nombre, mi identidad. Significaba dejar atrás la comodidad, el prestigio y los privilegios que mi familia me había dado para convertirme en una extraña en el mundo, una fugitiva sin rostro, desarraigada, sin un lugar al que llamar hogar. Miré alrededor de la habitación donde crecí, ese espacio lujoso que una vez me dio seguridad. Ahora se sentía como una tumba para todo lo que era, un mausoleo silencioso que albergaba mi pasado y mi dolor. Y fue allí, en ese momento, que la elección finalmente se cernió ante mí. Seguir viviendo una ilusión adornada con estatus, o sumergirme en la incertidumbre, la oscuridad y la soledad, pero real. La decisión no llegó con bombos y platillos, sino en el pesado silencio que siguió a mi oración. El miedo seguía ahí, apretándome el estómago como un nudo de hielo que no se rompía. Pero bajo esa capa de miedo, una paz silenciosa comenzó a crecer. La misma paz que sentí en ese momento en la sala de oración, esa calma inexplicable que parecía envolverme y fortalecerme. Era como si una voz interior dijera: sí, esto es todo. Debes irte. El precio es alto. Sí, perderlo todo. Pero lo que ganarás es mucho mayor. Tu alma. Esa noche, sin dudarlo, comencé a actuar. Cada movimiento fue cuidadoso, calculado, impulsado por una extraña mezcla de adrenalina y serenidad. Abrí mi caja fuerte secreta, saqué mi pasaporte, reuní todas las divisas que había acumulado a lo largo de los años, euros, dólares, libras. Nada que mi familia notara, pero lo suficiente para dar el primer paso. Regresé a mi portátil, pero esta vez no fue para buscar respuestas espirituales. Abrí un mapa digital y comencé a explorar fronteras, analizar países vecinos, estudiar los vuelos que salían del aeropuerto de Manara. Cada clic desmantelaba mi antigua vida. Cada decisión, un acto de fe teñido de desesperación. Me debatía entre el amor que me había transformado y el miedo a lo que sucedería si permanecía allí. Mi escape se materializó exactamente 48 horas después de ese momento de angustia. Usé una excusa sencilla: un viaje rápido a Dubái para visitar a un amigo. La mentira salió de mi boca con tanta naturalidad que incluso me sobresaltó. Nadie sospechó nada. A las 3 de la madrugada, con una pequeña maleta que contenía solo lo esencial, caminé por los silenciosos pasillos del Palacio de Cadira por última vez. Cada paso era una despedida de lo que dejaba atrás, un eco de la vida a la que renunciaba. Todo el palacio dormía, ajeno a la silenciosa traición que se desarrollaba bajo su propio techo. Al pasar por la puerta del dormitorio de Hila, dudé. Mi mano flotaba en el aire, como si quisiera despertarla, contarle todo, rogarle que me acompañara. El impulso era casi insoportable, pero sabía que no podía arrastrarla a ese destino incierto y peligroso. Eso sería condenarla también a ella. Me tragué el dolor sintiendo un nudo en la garganta, afilado como una cuchilla. Seguí caminando, sin dejar ninguna nota. No miré atrás. Simplemente salí de la parte trasera del palacio, subí al coche que había pedido discretamente y desaparecí en la oscuridad de la noche. No solo huía de un país, sino de una vida entera. Y el silencio de mi partida fue el único acto de misericordia que pude ofrecer a quienes tanto amaba. El viaje al aeropuerto fue un torbellino de emociones. Cada policía que pasaba, cada mirada del equipo de seguridad, me recordaba constantemente que mi huida podía terminar allí, en cualquier momento. Mi corazón se aceleraba, la tensión me oprimía el pecho, pero sabía que esta era mi única oportunidad de vivir la verdad que ahora me consumía. Esperaba, en cualquier momento, sentir una mano firme en mi hombro, oír a alguien gritar mi nombre y ver cómo todo se derrumbaba en ese mismo instante. Pero nunca ocurrió. Pasé por seguridad, por el control de pasaportes y finalmente llegué a la puerta de embarque. Mi destino era Larnaca, Chipre. Lo elegí casi por casualidad. Estaba lo suficientemente cerca como para una escapada rápida,
pero lo suficientemente lejos como para sentirme en un mundo completamente diferente al que dejaba atrás. Mientras el avión despegaba, surcando el cielo nocturno, sentí como si me arrancaran las raíces junto con la tierra. Miré por la ventana y vi las luces de Manara extendiéndose, brillando como una delicada red de diamantes, hasta que, poco a poco, todo se convirtió en un recuerdo lejano y silencioso en lo profundo de mi pecho. Y entonces, las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo, finalmente cayeron, silenciosas, amargas. Lamenté profundamente todo lo que había perdido, pero al mismo tiempo, un extraño e intenso alivio me invadió, una sensación de libertad tan profunda que casi dolía. Era libre, sí, pero completamente sola. Hoy me encuentro en un país extraño, viviendo en un pequeño apartamento apenas lo suficientemente grande para mis recuerdos. Espero con ansiedad mientras los burócratas deciden mi futuro, un futuro aún envuelto en incertidumbre. El proceso de asilo es largo, agotador y lleno de momentos humillantes. Tengo mucho tiempo para pensar, y la adrenalina de aquella huida se ha esfumado. Ahora, solo me queda la dura realidad. Perdí a mi familia, mi hogar, mi nombre. Lo perdí todo. ¿Pero qué he ganado a cambio? Solo un recuerdo, una noche, una presencia silenciosa en una sala de oración, algo que jamás podré demostrarle a nadie. Si le contara esta historia a un psicólogo, probablemente oiría palabras como estrés, colapso, alucinación, y no te culparía. Después de todo, ¿cómo se puede explicar racionalmente una presencia hecha solo de amor? Una conversación sin palabras, un nombre susurrado en un silencio tan profundo que no se queda en la mente, sino en el alma. Es una marca invisible, una cicatriz que ya no duele, pero nunca desaparece. Se convirtió en parte de mí. Después de esa noche, nunca más tuve visiones ni voces. Fue un encuentro único, silencioso y aterrador. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando todo está en calma, casi puedo sentir esa paz de nuevo. Y recuerdo por qué lo dejé todo atrás. Pero la mayor parte del tiempo, solo estoy yo, Fared, un hombre sin un pasado claro, con un futuro aún incierto, intentando aprender a vivir esta nueva vida, día a día. No tengo respuestas. No sé por qué me pasó todo esto. ¿Por qué, entre tantos, fui yo quien lo experimentó? Solo sé que esa noche, en el lugar más inesperado que alguien pueda imaginar, encontré a Dios. O tal vez Él me encontró a mí. Y ese encuentro me costó todo. Mi hogar, mi nombre, mi historia, mi familia. Pero me dio justo lo que más necesitaba. El resto sigue siendo un misterio. Y quizá lo siga siendo por mucho tiempo. Este es mi viaje, de príncipe en un palacio a refugiado en busca de paz. E incluso sin todas las respuestas, hoy, por primera vez, respiro como alguien verdaderamente libre.